Buenas noches, ¿cómo están? Inge, buenas noches. Buenas noches. Yo. Bueno, les vi a muchos de ustedes en las conferencias, en las charlas. Estaban muy buenas, por cierto. Em, la idea es que, pues bueno, a través de estas charlas se comparte muchísimo conocimiento y también ustedes a través del foro, del chat, pueden hacer preguntas en base a las dudas que vayan surgiendo de acuerdo al tema que se está explicando. Pero me pareció muy bueno que ustedes estén ahí presentes. Ok, bueno, retomando ya la materia, nos habíamos quedado en la parte, ya estábamos adentrándonos en la parte de ya el diseño de los elementos de puentes de hormigón armado. Y entonces, pues veíamos que eh, vimos un poco de las combinaciones, de estados límites que ya los vimos también un poco en la primera unidad. ¿No? Los factores de carga, estos son los factores de carga muerta, combinaciones típicas. Para el caso del diseño de los elementos, recordemos que nosotros diseñamos los elementos, sobre todo vigas, tableros de puentes, los diseñamos por el estado límite de resistencia y después se proceden a hacer las verificaciones de los demás estados límites. Ahora, eh, existe en muchos tipos de puentes, entre ellos los puentes, en los que nosotros tenemos vigas debajo de un tablero, y a los cuales los vamos a conocer como puentes tipo viga losa, viga tablero. Para efectos prácticos, nosotros podemos decirles a estos puentes que tienen un tablero sobre las vigas porque hay otros puentes que son los puentes tipo losa, que los puentes tipo losa no tienen vigas debajo del tablero. Quien está ahí eh, soportando todas las cargas va a ser netamente la losa del puente o el tablero del puente. Entonces, como para hacerle un poco aquí la diferencia, vamos a decir a este puente que tiene vigas, del tablero, vamos a hablar de la parte de aquí arriba, ¿no? Vamos a decir que es el tablero del puente, porque la losa vamos a decir que es la losa del puente tipo losa, ¿ok? Para hacer una pequeña diferencia. Ahora, eh, ya dije, no sé, bueno, me parece que ya les había dicho, pues estos puentes son muy útiles cuando queremos salvar pequeñas y medianas distancias. Si estamos hablando de puentes que son simplemente apoyados, pues lo práctico sería llegar hasta un máximo de 24, 25 metros. No más que eso por los momentos que se producen en el puente y las secciones que tendríamos que poner para que soporten estos momentos. Sí. Entonces ya hablamos de puentes más largos y tendríamos que usar elementos como vigas de acero, ya un un mix entre tablero de hormigón y vigas de acero, o también se puede utilizar elementos presforzados, ¿no? Que conocemos que podemos también salvar grandes luces teniendo elementos de menor peralte en el presforzado con la introducción intencional de los esfuerzos de compresión desde el acero, que está a tensión, los transfiere a compresión en el hormigón. Podría ser una opción. Y en el caso de puentes continuos, también podemos utilizar estos, estos puentes de viga tablero. Obviamente ya podemos, en puentes continuos ya podemos tener puentes mucho más largos, podemos tener configuraciones, por ejemplo, eh, 18 metros comenzamos el primer tramo, el segundo 24 metros, el tercero 18 metros. Entonces ya es una
una combinación de longitudes o de tramos que obviamente ya nos permiten cruzar barreras o cruzar distancias mucho más grandes. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones generales? Que los puentes de vigas continuas son mejor proporcionados cuando los tramos interiores presentan una longitud de 1 a 3 veces la longitud de los tramos exteriores. Estamos hablando de, bueno, en este gráfico que nosotros tenemos aquí es un corte del puente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el puente, digamos, por ejemplo, simplemente apoyado igual, y le hacemos un corte a este puente, digamos, del vehículo, o los vehículos vienen en ese sentido, en el otro sentido, pero le hacemos ahí un corte y esto es lo que vemos, ¿no? Entonces, estamos hablando de si tenemos tramos continuos, es decir, que yo tengo más, más puente. Me dice que los tramos interiores, o sea, este tramo que está aquí, presentan una longitud de 1.3 o 1.4 veces L. ¿Y qué es L? Podría ser este L, este L. Son los tramos extremos, ¿no? Para, para que tengan una mejor distribución en cuanto también a momentos, a cortantes. En puentes viga con tramos exteriores de 10.5 metros o más, ¿no? Cuando L es igual a 10.5 metros o más, la relación sugerida es de 1.37 a 1.40, ¿no? Y el peralte de las secciones sigue de cerca las necesidades del momento, es decir, que nosotros podemos ir ajustando también el peralte de nuestras secciones conforme vayamos recorriendo este momento durante todo el trayecto del puente. ¿Sí? Recomendaciones generales, en realidad. Entonces aquí está, por ejemplo, lo que les estaba diciendo, si tenemos puentes simplemente apoyados. Los puentes tipo losa, es decir, los que no tienen vigas, nosotros podemos tener longitudes de 6 a 12 metros. Y esos son los típicos puentes que nosotros podemos encontrar en la ciudad, ¿no? En la ciudad, por ejemplo, para pasar una pequeña alcantarilla, para pasar un intercambiador que tiene solamente una vía debajo. O sea, en la parte de arriba se puede hacer un puente tipo losa. Eh, solo tenemos distancias muy, muy, muy pequeñas, em, como dice aquí 6 a 12, 13 también se puede lograr. Em, los de vigas T, ya vamos viendo que tenemos un rango de aplicación más grande por este mismo elemento que se introduce, que es la viga. ¿Okay? Ya tenemos otros tipos de puente que obedecerán a su configuración estructural para tener mayores tramos, ¿no? De distancias más largas. Y si tenemos puentes continuos, también puedo tener puentes tipo losa que tengan 2 tramos, en el que yo puedo ya componer puentes más largos, ¿no? De 24 metros, pero con 2 tramos. Y tengo 3 tramos, ya puedo tener distancias de 18 metros, de 20 metros, depende cuántos tramos yo vaya teniendo en ese puente. Y si tenemos puentes con vigas T, pues ya esto es una cuestión también de configuración del diseño, cómo nosotros vamos haciéndolo. Hay puentes con vigas T que tienen tramos, o sea, más bien los tramos corresponden a estas distancias, pero las longitudes totales que son bastante grandes. Puentes con vigas T, podemos encontrar, por ejemplo, el puente de Los Caras en Bahía, que tenemos una longitud apreciable y que sin embargo es un puente simple con losa y vigas, ¿no? O tablero y vigas. Listo. Ya adentrándonos a la parte del diseño, tenemos aquí ya la normativa, ¿no? El código ASHTO. ¿Qué nos dice? Profundidades mínimas para superestructuras de profundidad constante. Es decir, que aquí el ASHTO me está dando ciertos requisitos mínimos que tiene que cumplir
como dimensión del peralte, es decir, la altura total de la viga. Y en especial, pues nos da esta tablita que va clasificando a la superestructura por materiales. Entonces, por ejemplo, tengo hormigón armado, hormigón pretensado, acero, tendré. Esta tabla, pues yo le he cortado hasta aquí, pero esta tabla en realidad es mucho más grande porque, como les digo, va clasificando a a la superestructura por material. Entonces tendremos madera, tendremos combinación de materiales y, por ejemplo, en nuestro caso en particular de nuestro estudio, es del hormigón armado. Entonces aquí me dice cuál va a ser la profundidad mínima para tramos simples, es decir, tengo un solo tramo o cuando tengo tramos continuos. Y en la parte que vamos a ver el día de hoy, que está enfocada a vigas T, me dice que el mínimo peralte debe ser el 7% de la longitud cuando yo tengo tramos simples. Y si yo tengo tramos continuos, tiene que ser el 6.5% de la longitud, ya como requisito mínimo. Entonces, de ahí en adelante yo puedo partir y darle el peralte que mejor se ajuste al requerimiento del puente según la longitud. Para vigas cajón habrá otro requisito, para vigas de estructuras peatonales otro requisito. Tendremos que remitirnos a esa tabla para el caso correspondiente. Entonces, por ejemplo, en tramos simples, para puentes tipo losa, me da una fórmula que está en función del tramo de la losa, es decir, de la luz. En este caso, S representaría la luz del puente. Y con eso pues puedo obtener el peralte. La diferencia del puente tipo losa con el que tiene vigas, además de que el el segundo tiene vigas, es que el tablero tiene un peralte mayor en el puente tipo losa, porque estamos hablando que ese puente va a tomar los momentos, ¿no? De la parte de la superestructura. Entonces, el peralte tiene que ser mayor. En cambio, en puentes con vigas, nosotros tenemos tableros de alrededor, por ejemplo, de 20 centímetros. Lo mínimo va a ser 17 centímetros, lo que exige la norma, pero tendremos por ese orden de magnitud 20, máximo 25, pero en puentes tipo losa tendremos 40, 45, 50 centímetros de peralte. Ahora, ¿cómo el problema aquí de las estructuras que son puentes? El problema radica en que nosotros en los puentes tenemos cargas de tipo dinámica y estas cargas no son nada despreciables. Es decir, ejemplo, ¿no? En las edificaciones nosotros también tenemos cargas vivas, pero a las cargas vivas nosotros lo que solemos hacer es distribuirlas en un área, ¿no? Las tomamos como cargas distribuidas. Eh, en los puentes, las cargas vivas son cargas de tipo concentradas, que pertenecen a los ejes de los camiones pesados y que no son nada despreciables, y hay que tomarlas en cuenta como lo que son cargas vivas dinámicas. Entonces, sabemos que estas cargas vivas dinámicas que tienen gran magnitud, pues se mueven en lo ancho del tablero como sea, ¿no? Mientras haya esta distancia libre de circulación a partir de un bordillo o de una delimitación física que se ponga en el puente, pues el vehículo es libre de circular por esa calzada en todo el ancho, ¿no? Tendremos casos en los que irán por el centro del carril, tendremos casos en los que se pueden orillar los vehículos hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, dependiendo de la circulación. Tendremos que los vehículos, incluso y respetando la normativa de circulación sobre puentes, pueden rebasar por un carril, ¿no? Y este carril siendo del sentido contrario. Entonces,
pues en realidad nosotros no sabemos si el vehículo puede estar aquí, puede estar acá, puede estar acá y acá. Y ahí radica el problema de que cómo nosotros diseñamos las vigas, cómo nosotros podemos saber en qué posición el camión, el vehículo pesado generará los efectos más críticos. Entonces, de esto se ha encargado un poco la norma, de darnos una luz de cómo debemos distribuir la carga sobre las vigas y que ese diseño sea confiable. Entonces, aquí me dice el problema es un tanto complejo, sí, y si consideramos que son cargas puntuales ejercidas sobre el tablero del puente, que actúan sobre los apoyos por las vigas, o sea, vamos haciendo nuestro modelo matemático de esta porción del puente en el que nosotros vamos a representar a esto como cuando lleguemos a la parte del tablero, vamos a ver que vamos a representar a cada viga como un apoyo. ¿Ok? Entonces, las cuales a su vez se disponen de deflexiones que dentro de la sección transversal no son uniformes, por este mismo efecto de que vamos recorriendo de un lado hacia el otro en el puente. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Nosotros, para estas cargas vivas, nosotros hasta el momento, a través de líneas de influencia, eh, hemos determinado la posición crítica en la longitud del elemento, ¿no? Y sabemos calcular, por ejemplo, los efectos de ese camión que generan momento, que generan corte, y sabemos hacerlo en una vía, ¿no? Pero dependerá de un factor muy importante que será el espaciamiento entre vigas del puente para yo saber si esa viga está tomando tal vez un carril completo, no está, todo el peso del carril está sobre esa viga, si esa viga está tomando parte de la carga del carril, o sea, de la parte de la carga del camión, puede ser la mitad, puede ser el 60% que esté tomando. Si las vigas están separadas adecuadamente, pues no tomarán el 100% del camión, sino que tomarán como les digo, el 50%, el 60%, el 40%. Y habrán separaciones que ya son bastante grandes, en las que cada viga tomará más del 100%. Entonces, lo ideal es que nosotros encontremos también espaciamientos en los que esta carga de camión pueda verse distribuida correctamente primero y rebajar ese porcentaje que toma cada viga para que se vayan redistribuyendo los momentos. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? El código nos dice, pues bueno, vamos a aplicar un factor que lo vamos a llamar G, que es una fracción por carril, ¿ya? Y esto lo vamos a hacer tanto para momento flector como para cortante, únicamente por sobrecarga o lo que conocemos como carga viva en los puentes. En nuestro caso, nuestra carga viva son los vehículos. Entonces, con respecto a este factor, nosotros vamos a hacer la distribución. Las cargas permanentes del tablero y las que actúan sobre el mismo se pueden distribuir uniformemente entre las vigas y o largueros. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo que nosotros tenemos incertidumbre, en realidad, es acerca de la distribución de la carga viva, porque no sabemos su posición exacta y debemos diseñar para el caso más crítico. Entonces, el código me da este factor que supone que tenemos el caso más crítico, ¿sí? Pero para cargas permanentes no tenemos este problema. Es decir, el peso de la viga no se está moviendo de un lado hacia el otro como lo hace la carga viva. Entonces, no aplicamos este factor para esos casos donde tenemos cargas permanentes. Simplemente distribuimos, por ejemplo, aquí tenemos en esta gráfica, tendremos de eje a eje, tendremos S,
Tendremos S. Y entonces yo puedo distribuir la carga permanente con un ancho de S y ahí determino los pesos de esa viga. De igual manera lo haré para una viga exterior porque tendremos vigas que son interiores, ¿no? Que están en la parte de adentro, digámoslo así, de la estructura. Estas serían nuestras vigas interiores y estas serían nuestras vigas exteriores. ¿Y por qué hay que hacer esa diferencia? Porque el código me da dos factores diferentes, G, que aplica esa fracción por carril, me da uno para vigas interiores y otra para vigas exteriores. Porque obviamente la viga exterior, ¿qué es lo que pasa comúnmente? Que nosotros solemos tener aquí aceras, ¿no? Tenemos aceras, tenemos los elementos de protección. ¿Y qué pasa? Que sobre la viga, no sobre toda la viga, va a estar circulando el camión, ¿no? Sino que aquí ya podemos ver que parte de la viga puede ser circulada por los camiones de diseño. En cambio, una viga interior, pues sí puede estar toda la carga sobre esa viga. Sí. Ahora, ¿cómo yo determino este factor? Esto lo hacemos mediante el código ASHTO y usando las tablas que nos da el código. Entonces, em, nosotros, me dice que debido a los trenes de carga actúan en la dirección longitudinal, cada viga longitudinal cargará una fracción específica de ese tren de cargas, no es lo que ya habíamos dicho. Cuando el espaciamiento entre vigas longitudinales es suficientemente amplio, la fracción podrá superar la unidad, es lo que les decía, ¿no? Si tenemos vigas muy separadas. Es decir, que más de un tren de cargas debe ser soportado por una sola viga. Casos comunes donde puede pasar lo segundo es cuando nosotros tenemos puentes con vigas tipo cajón, ¿no? Tenemos estas secciones así, y pues bueno, tenemos el tablero por aquí. Y este ancho total de la viga cajón puede ser, por ejemplo, 5 metros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer el diseño de estas porciones como vigas y estas vigas pues ya están separadas, por ejemplo, alrededor de 4 metros y medio. Entonces, este espaciamiento hace que cada una de estas porciones tome más del 100% de una carga de carril. Entonces, ese puede ser un caso. ¿Ok? Entonces, primero, lo que tengo que hacer yo es definir en qué caso yo estoy trabajando. Entonces, para eso me da la tabla 462211, en la que vamos diciendo, a ver, ¿qué tipo de elementos de apoyo tengo? Por ejemplo, me dice, tengo vigas de acero, vigas cajón, cerradas de acero o hormigón prefabricado, vigas de cajón abiertas. Bueno, aquí tenemos aquí una serie de vigas cajones. Y en el caso que está señalado, me dice viga T de hormigón colado in situ, ¿no? Entonces, después me dice qué tipo de tablero tengo. Tengo un tablero monolítico, es decir, que tanto las vigas como el tablero, como son fundidas in situ, pues están unidas monolíticamente. En el caso de F, que es el siguiente, tengo, a ver, vigas de cajón prefabricadas, de hormigón macizas, ¿no? También puedo tener elementos prefabricados, vigas prefabricadas de hormigón preesforzado. Me parece que no está aquí. Sí, aquí tengo. Secciones doble T o T con nervio de hormigón prefabricado. Entonces podemos tener una serie de casos aquí. Lo importante es saberlos identificar. Incluso nos da el código estos dibujos para encontrar fácilmente. Y lo importante de esta tablita es que una vez que nosotros hemos identificado nuestro caso, sepamos
en qué literal estamos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso es el E, pero ustedes pues ya en su vida profesional podrán tener otro caso y se tienen que remitir al caso que tengan. ¿Ok? Entonces, vamos primero a la distribución de cargas vivas para momentos en vigas interiores. Ojo, momentos, vigas interiores. Es importante que sepamos identificar también la tablita, ¿no? Entonces, aquí voy a la tabla y lo primero que encuentro es el tipo de vigas. Entonces, por ejemplo, el primero dice tablero de madera sobre vigas de madera. El segundo caso dice tablero de hormigón sobre vigas de madera. El tercer caso dice tablero de hormigón emparrillado con vanos llenos o parcialmente llenos. Bueno, me dice una serie de cosas. Abajo podemos encontrar vigas T de hormigón, secciones T y doble T de hormigón. ¿Sí? Entonces, a ver si, a ver, me preguntan, ¿de qué depende la elección de cada caso de vigas? Ejemplo, vigas preesforzadas o fundidas en situ. Depende de algunos factores aquí. Por ejemplo, en Norteamérica, más en Estados Unidos, siempre se prefiere los elementos prefabricados. ¿Por qué? Porque ahí la mano de obra es muy cara, ¿no? Y en general en los países del norte también esto pasará en Europa, que van a preferir elementos prefabricados porque tienen sus grandes fábricas, ya tienen sus moldes y tienen una máquina que vacía el hormigón. En el caso del también preesforzado, porque puede ser prefabricado, pero no preesforzado, ¿no? También el preesforzado, pues, es un proceso de industrialización rápida. Entonces, pues ahí prefieren esto porque la mano de obra, como les digo, es bastante cara. En cambio, aquí en los países de Latinoamérica es al revés, ¿no? Preferimos ahorrarnos un poco en material, porque si nosotros vamos a los procesos industrializados, pues nos sale muy caro, ¿no? Muy caro adoptar ciertos materiales, ciertos elementos. Y preferimos eh, la mano de obra aquí, porque la mano de obra aquí no es tan cara. Y eso sucederá, como les digo, en muchos países latinoamericanos. Entonces, pues, primero depende del presupuesto que se tenga para realizar la obra. Segundo, también depende de la situación en que esté el proyecto. Por ejemplo, si nosotros tenemos que salvar una longitud grande y sabemos que, por ejemplo, vamos a pasar sobre un río y ese río constantemente, por ejemplo, tiene circulación marítima y yo no puedo tal vez poner una pila intermedia que pueda obstaculizar ese flujo. Entonces yo tengo que tal vez hacer un puente que no tenga pilas, es decir, un solo tramo, pero tiene una longitud, por ejemplo, de 35 metros. Entonces ahí yo tengo que elegir tal vez un elemento preesforzado, ahí sí me convenga, para yo tener, ya poder realizar ese puente con un menor peralte. O puedo también optar por un puente con vigas de acero. Entonces también dependerá de esos factores, ya de la experiencia también de quien diseña. Ok, entonces sí quedó claro. Ok, listo. Entonces, les decía, estamos en el caso de que nosotros tenemos una viga T de hormigón, secciones T y doble T de hormigón. Bueno, podemos tener este caso en que también nuestro tablero es de hormigón también. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para que en la siguiente columna me dice el caso que yo tengo. Entonces aquí es útil recordar la tablita anterior que me decía que yo tengo literal E, el caso E, porque aquí lo voy a buscar y precisamente lo encuentro aquí, ¿no? Me dice qué casos son aplicables para, para estas ecuaciones, ¿no? Que vemos aquí. Aquí dice E, ¿ok?
Entonces, una vez que he identificado esto, me dice, ¿cuáles son los factores de distribución? Y me dice, un carril de diseño cargado, 2 carriles de diseño cargado, ¿no? Tenemos aquí y tenemos estas formulitas que, pues, son fórmulas bastante empíricas. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen tal vez un fundamento matemático detrás, ¿no? Tan amplio, sino que más bien en ensayo, prueba y error se han determinado que estos valores, pues con estas ecuaciones, nos van a dar un factor de distribución que nos va a dar el resultado más crítico, ¿sí? Y una correcta distribución, redistribución de momentos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un puente de un solo carril, entonces yo aplicaré esta fórmula de aquí. Pero si yo tengo puentes de 2 o más carriles, yo aplico las dos y busco cuál es el mayor factor entre los dos. ¿Qué es lo que tengo que cumplir yo para aplicar estas formulitas? ¿No? Tengo que cumplir S, que va a ser el espaciamiento entre ejes de vigas, T sub S, que va a ser la altura del tablero, L, que es la longitud del tablero, sí, del tablero sería, o sea, la longitud del tramo, número de vigas y este parámetro KG, que es un parámetro de rigidez. Ahora, ustedes ven esta tablita, está en español, bonita, y las unidades, pues nos conviene. Si ustedes buscan el código, tal vez siempre hay actualizaciones del código, la última es del año 2019, pero si ustedes trabajan con la del 2017, pues no se ven cambios entre la del 2017 y esta, en cuanto a estos factores de distribución. Pero puede que en el futuro haya más estudios y tengamos diferentes expresiones que nos permitan determinar este factor de distribución. Para que una versión del código ASHTO sea traducida, pues se puede tardar un poco de tiempo. Y en ese caso, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿No? El código ASHTO, como sabemos, tiene sus medidas en unidades imperiales, así que las medidas que nosotros vemos aquí y las expresiones en general van a estar basadas en pies o en pulgadas. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer, y si ustedes tal vez encontraron alguna bibliografía acerca del código, pero están diferentes de expresión, ustedes ven que no coinciden los números, es por esa diferencia de unidades. ¿Ok? Entonces, lo que deberían hacer es transformar las dimensiones de su puente a pies, a pulgadas, aplicar las fórmulas y de ahí volverlas a transformar a las unidades que nosotros conocemos, que en nuestro caso es del sistema internacional. ¿Ok? Solo eso como acotación. Ahora, las unidades que nosotros vemos en esta tablita de una bibliografía, no recordé poner aquí la cita, pero bueno, aquí tenemos esta tablita que S, TS, L están en milímetros y KG está en milímetros a la cuarta. ¿Ok? Solo recordar eso y asimismo, como están estas unidades, debemos ingresarlas aquí a las expresiones con estas unidades. ¿Ok? Entonces, vamos viendo que si es que nosotros entramos con este rango de medidas de nuestro tablero, de nuestro puente en general, podemos aplicar las expresiones, ¿no? Y entre ellas, pues nos dice si el número de vigas es mayor o igual que 4, nosotros podemos aplicar directamente estas expresiones. Si tenemos número de vigas igual a 3, me dice que utilice el valor obtenido de la ecuación anterior con NB igual a 3, o sea, puedo aplicar las expresiones que tengo arriba, o la ley de momentos, cualquiera que sea el que resulte menor. Entonces, aquí básicamente lo que me está diciendo es que cuando yo tengo número de vigas igual a 3, yo no tengo una adecuada redistribución de momentos de la carga viva.
Entonces, me dice que utilice la ley de momentos, en la que básicamente hace que si tengo 3 vigas aquí, si tengo 3 vigas, yo tendré que aplicar una ecuación para obtener, no ecuación, sino una hipótesis para obtener momentos en la que se me rebaja el momento interior aquí. mm, Recordemos que puede ser, los momentos pueden ser algo así, ¿no? Algo así. Yo rebajo este momento negativo, pero ¿qué pasa cuando rebajo un momento negativo? El momento positivo se hace más grande, ¿sí? Entonces, básicamente eso. Pero, ¿qué es lo aconsejable en este caso? Es que siempre exista como mínimo 4 vigas para que exista una correcta redistribución de momentos. ¿Ok? Entonces, aquí tienen un poco la nomenclatura de la tablita anterior y también cómo determinamos este parámetro de rigidez longitudinal KG, que básicamente es el teorema de los ejes paralelos aplicados al tablero y a la porción de viga que está bajo el tablero, en el que nosotros tenemos inercia más el área por una distancia al cuadrado. Y n es esta razón modular que nosotros conocemos, razón modular, que va a ser el módulo de elasticidad de la viga, digamos, de la viga entre comillas, porque nosotros decimos la viga del puente en toda la altura, ¿no? O sea, esta para nosotros, toda esta es la altura de la viga. Pero para aplicar esta formulación aquí y de la viga solo sería esta parte de aquí, para efectos nada más del cálculo, ¿no? De ahí la viga es, como les digo, hasta la parte de arriba. ¿Ya? Entonces, tenemos E sub g al cuadrado, que E sub g va a ser la distancia entre los centroides del tablero y de la viga entre comillas. No sé cómo bautizarle con otro nombre, pero bueno. Entonces, centroide del tablero, centroide de esta porción de viga que está en rojo, esa es la distancia G. Okay. Y pues ya tendremos la aplicación de esta fórmula, o más bien de este teorema, para encontrar este parámetro de rigidez que nos va a servir para ingresar a estas mismas fórmulas, porque veamos que estas fórmulas están en función de este parámetro, para encontrar el factor G. Entonces, esto es igual a G, esto es igual a G. Okay. Entonces, ¿qué es lo que nosotros comúnmente encontramos también en las tablas del código ASHTO? Vamos a encontrar valores simplificados de algunas de las expresiones del factor de distribución. Entonces, lo que aquí hay que darnos cuenta es que los valores de simplificación, por ejemplo, para nosotros podríamos simplificar uno de los valores, que sería este término que nosotros encontramos aquí. Podríamos simplificarlo de una vez con este valor, pero aquí entra en juego también que estos valores han sido determinados por profesionales en Estados Unidos. Es decir, que estos factores, pues siempre van a ser en base a las experiencias que ellos tengan, y como les decía justamente, pues van a preferir elementos prefabricados que tienen otro comportamiento a los habituales del hormigón armado. Pueden preferir acero, que tienen que pueden tener otro tipo de comportamiento también. Entonces, estos valores podríamos adoptar tal vez para un cálculo rápido, pero lo más aconsejable y el camino creo que es más fácil, por ejemplo, si ya nos organizamos, tenemos nuestra hoja de cálculo,
bien determinada, pues simplemente ingresamos los valores, las medidas de nuestras vigas, del tablero, y ya simplemente obtenemos los valores de G así, ¿no? Haciendo el cálculo. Ya. Ahora, en en las antiguas versiones del código, nosotros veíamos que tenían expresiones tales como estas, una forma de simplificar el cálculo, hacerlo más rápido y efectivo. Y obviamente también se pueden adoptar estas simplificaciones en base a la experiencia. Es decir, que se van viendo con el tiempo, ya se diseña un puente, se diseña otro puente, pues podemos hacer una comparación con el valor de la expresión completa calculada y esta expresión simplificada y podemos decir, pues generalmente para estos tipos de puente de esta longitud podemos utilizar esta expresión simplificada. Si no, pues vamos por el camino un poco más largo. Ahora, en el caso de vigas exteriores, hay que tratar de controlar un poco la situación del factor. Si nosotros vemos un factor de afectación o de distribución que sobrepasa 1,05, ya máximo hasta 1,1, si sobrepasa ese valor, hay que tal vez considerar en reducir la parte de los volados en el puente. Porque, ¿qué quiere decir que un factor G sea igual a 1? Quiere decir que esa viga está tomando el 100% del momento que genera el vehículo de diseño en un carril. Si es 1,05, quiere decir que está tomando más del 1%, adicionalmente toma el 5% del otro carril. Si es 1,1, está tomando un carril y 10% del otro carril. En vigas exteriores, pues se tiene que tratar de evitar esto reduciendo prácticamente la distancia, el volado efectivo de hasta donde actúan los camiones de carga, que simplemente, a ver, hagámoslo aquí, será esto, ¿no? Si yo tengo aquí mi bordillo, ¿no? Tengo mi protección. La distancia de será la que se mide desde el eje de la viga exterior hasta la distancia donde yo pueda circular con el vehículo, que será esto, ¿no? Esto va a ser de. Entonces, yo tengo que intentar reducir al máximo esta distancia cuando yo supero los valores que les he mencionado de G, ¿no? Ok. En la fotografía que vemos es del puente Los Caras en Bahía, que es un puente de 2 carriles. ¿Ok? Y en esta fotografía estamos viendo la prueba de carga de este puente. Pero ¿qué sucedió aquí? Que para la prueba de carga, además, o sea, se supone que cuando se hacen pruebas de carga, el puente únicamente está habilitado para hacer las pruebas de carga. Ustedes ven ahí los 2 camiones pesados y una fila de camiones atrás. Más bien dicho, 2 columnas de camiones detrás. Pero ustedes ven también al lado derecho está un carril, menos de un carril libre, ¿no? Entonces, este puente tiene un ancho de calzada libre de 9 metros con 30. Entonces, para explicar un poco de por qué nosotros, o más bien por qué el código ha adoptado ciertos anchos de carril, ¿no? Entonces, la condición era que se haga la prueba de carga de este puente, pero que se deje un puente para libre circulación. Para hacer la prueba de carga, se tienen 3 metros de ancho para que un camión de 33 toneladas de peso no tope a otro en el carril contiguo sin movimiento.
¿ok? Entonces vemos los dos camiones que están ahí, están parados, no se están moviendo, y esta es una distancia como que están parqueados, ¿no? No se afectan uno al otro. ¿Qué pasa si yo tengo movimiento como lo tendría en el carril del lado derecho? Yo tendría que tener 3,30 metros de separación para yo poder moverme lentamente sin chocar con el otro vehículo que está circulando del otro lado o que incluso puede circular en el mismo sentido que yo estoy circulando. Esto hablando de, obviamente, de camiones grandes, de camiones pesados. Y ¿cuánto necesito? 3,60 metros de separación para que un vehículo pueda circular a 50, 60, 70 kilómetros por hora. ¿Ok? Este 360 es el que nos dice el código. Que tenemos que tener un ancho de calzada recomendado, un ancho de carril recomendado de 360 metros para una circulación fluida. Podemos tener nosotros dentro de la ciudad carriles de 3 metros de ancho, porque tal vez no van a circular vehículos pesados por ese puente. La velocidad de circulación es muy baja, también puede ser otro factor, pero en general lo que se necesitaría para que haya fluidez y que no haya esta sensación de que un vehículo va a chocar contra otro sería el ancho de 360. Entonces, este vehículo que está aquí está dando su carga casi totalmente a la viga exterior que está en la parte de abajo, ¿no? Cuando nosotros tenemos una distribución, miren ustedes que está este vehículo, la llanta, ya está topando casi con el bordillo. Entonces, hay que cuidar bastante que no se sobrepase este factor. Ok, este ejercicio eh, estaba propuesto en el libro del ingeniero Torres de la Salesiana. Si ustedes desean, pues háganlo, desarróllenlo y si tienen alguna duda, eh, podemos resolverlo en clase o en tutoría. Pero es importante que lo puedan hacer, ¿no? Que me dice: el puente es de tablero de hormigón armado sobre vigas del mismo material, simplemente apoyado con una longitud de 24 metros. Si actúan las cargas vivas del camión HS20, encuentre el momento máximo de carga viva distribuida a la viga exterior A y a la viga interior B. ¿Ok? Entonces, este es el ejercicio preliminar, porque nosotros vamos a hacer otro ejercicio muy, muy parecido. Entonces, en base a ese ejercicio, pues, ustedes pueden resolver este fácilmente. ¿Ok? Ya. En cuanto ya al diseño, entonces, recordemos el camino que hemos seguido hasta aquí. Tenemos nuestro puente y ya sé la longitud, las dimensiones de vigas, de tablero, sé el vehículo de diseño según el ASHTO, la carga HL93 es la que va a estar actuando sobre el puente, a menos que se haya que hacer alguna verificación con un camión de tipo real, que puede ser, por ejemplo, aquí en el Ecuador con el camión HS MOP, que también se exige una verificación. Ok, entonces, una vez que está establecido eso, pues yo puedo calcular rápidamente los momentos en base a lo que ya sabemos, ¿no? Puedo calcular los momentos que actúan sobre el puente y por la carga viva, ¿no? Y también obviamente por la carga muerta, pues será mucho más fácil. De ahí yo tengo que repartir a esta carga viva, repartir a las vigas. Es decir, tengo que calcular el factor G. Y le voy asignando a vigas interiores o exteriores, de acuerdo a su condición, les voy asignando su factor G. Al final, pues ya tendré que hacer mi combinación con el estado límite de resistencia. Una vez que hago eso, tengo un momento último. Con ese momento último, ya tengo todos los parámetros para
comenzar el diseño de la viga a flexión. Entonces, aquí, pues simplemente en el diseño de vigas por flexión, vamos a pegarnos a lo que nosotros ya conocemos. Vamos a hacer el cálculo del acero requerido de acuerdo a la CI, en donde yo tengo como aplicación que en mi sección están ocurriendo tensión y compresión debido a la flexión. Compresión la podemos simplificar a través de un bloque de compresión, porque sabemos que la distribución del esfuerzo pues no es una distribución uniforme, sino que más bien tiene una forma tipo casi parabólica esa distribución de esfuerzos a compresión. Pero a través de algunas teorías podemos hacer una simplificación. Una de ellas es adoptando el bloque de compresiones de Whitney, en el que nosotros, bueno, yo espero que ustedes sí sepan esto, ¿no? En el que nosotros tenemos una distribución, digamos que aquí está la parte del acero, tengo el eje neutro y tengo una distribución, así no, una distribución simplificada. Del bloque de compresiones, que tiene un valor de 0.85 F'C, tiene una altura a este bloque de compresiones y tendrá el centro de presiones, que será C y esto será T, ¿no? Y tendremos un brazo de palanca de esas fuerzas internas de menos A sobre 2. ¿Ok? Entonces, pues aquí nosotros a través del equilibrio de las fuerzas internas que se generan en la flexión para resistir el momento exterior, nosotros tenemos una formulación que me permite obtener el acero necesario, el que yo requiero para flexión. Entonces aquí vamos a tener una ecuación de tipo cuadrática cuando hacemos este equilibrio, pero obviamente yo voy a obtener dos valores de esa ecuación cuadrática, pero uno va a ser un valor, digamos, dentro de lo normal y uno se va a disparar, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven aquí ya es una simplificación de las ecuaciones donde se ha adoptado el valor del acero menor entre esas dos raíces que se obtienen cuando hacemos el equilibrio de las fuerzas internas. ¿En qué se basa esto? En que yo no puedo, como resultado, tomar el acero que es mucho más grande, porque un acero mucho más grande, ¿qué significa? Que la tensión es mayor en la sección. Y como estamos diciendo que compresión y tensión son iguales, si yo tengo una tensión mayor, C va a ser mayor, ¿sí? ¿Y qué pasa si C es mayor? ¿Qué tiene que ser mayor? Yo este ancho del bloque de compresiones, pues no va a cambiar. Lo que cambiará va a ser A. Y va a bajar este valor de A, tiene que hacerse mucho más grande para que me dé como resultante el valor C, que es grande. Y como C va a ser tan grande por el área de acero que me sale en esta ecuación cuadrática, el bloque de compresiones va a ser incluso, va a tener una altura mayor que la altura de la sección. Vamos a tener alturas muy grandes. Entonces, eso ya va fuera de la lógica. Entonces, es por eso que en la ecuación cuadrática el valor del acero es el menor. Ya me fui por otro lado, pero era la explicación de cómo sale esta ecuación que nosotros tenemos aquí. Ustedes pueden utilizar, obviamente, ustedes habrán visto en la materia de elementos sometidos a flexión, habrán visto la deducción de la ecuación que nos da el acero a flexión y pues pueden utilizar también su, su teoría, ¿no? Que será la misma al final. Ya. Hacemos la verificación del acero mínimo, ¿no?
Por ejemplo, la CI nos da estos dos lineamientos para comprobar el acero mínimo a flexión. Y también lo que es importante es fijarnos en lo que también nos dice el código como recubrimientos mínimos, el código AASHTO, según el nivel de exposición también que tengamos. Es decir, que en ambientes abrasivos, en ambientes muy salinos, se recomienda que el recubrimiento sea de 7.5 centímetros. Cuando estamos, por ejemplo, en la costa, deberíamos aplicar un recubrimiento de 7.5. Cuando estamos en la sierra, pues no tenemos ambiente salino, podemos aplicar un recubrimiento de 5 centímetros. Entonces, así nosotros también podemos determinar la distancia D, que será la altura del elemento, menos el recubrimiento, menos el phi del estribo, y menos la distancia al centro de gravedad de todo el paquete de varillas que nosotros tengamos. Podemos tener, en puentes, pues, tenemos momentos que son mucho mayores a los que nosotros tenemos en edificaciones. Entonces, pues ya estamos hablando ya de momentos que llegan a 400 toneladas por metro, 450, o sea, dependiendo igual de la longitud de los elementos, ¿no? Con referencia a los que tenemos en edificación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a necesitar tal vez 2 o 3 capas de acero. Entonces, ahí tenemos que encontrar el centro de gravedad de ese acero. Ahora, también aquí dentro de las expresiones para determinar el acero encontramos este phi. Este phi es el factor de reducción de resistencia. En el caso de la flexión, que me dice el código AASHTO, me dice que para flexión, por aquí, me dice que aplique 0,90 para elementos controlados a tensión, ¿no? Queremos que fallen a tensión nuestros elementos. Es el criterio. Y pues el ACI coincide con esto, ¿no? Me da una relación lineal que llega hasta 0,9 para momento. Pero, ¿qué es lo que me dice para corte el código AASHTO? Me dice para corte y torsión, si yo estoy trabajando con un hormigón de peso normal, me dice que tome 0,90. Al contrario del código ACI que me dice que para cortante tome un factor de reducción de 0,75. Entonces, aquí viene la recomendación también en base un poco a la experiencia de algunos ingenieros, es que para zonas afectadas por sismo, siempre es preferible utilizar las recomendaciones de la CEI, porque la CEI toma en cuenta un diseño sismo resistente. Pues la falla por corte es una falla, como sabemos, frágil, ¿no? Y no nos gustan las fallas frágiles. Y el diseño convencional de puentes de hormigón armado en zonas sísmicas se basa en su comportamiento dúctil, ¿sí? Entonces, aquí, para cortante, es importante que tomemos el 0,75 y no el 0,90 que dice el AASHTO. Para flexión, en los dos dicen 0,90. Ahora, en cuanto al hormigón, no sé si, bueno, en deflexiones hablo acerca del hormigón. Ok, entonces tenemos que también hay que hacer una verificación del acero máximo de flexión. De acuerdo a la ANEC, nos dice que debemos determinar la cuantía. Y la cuantía nos dice que sea el 50% de la cuantía balanceada. La cuantía balanceada nosotros la calculamos en base al criterio de que yo estoy en mi curva esfuerzo de formación, ¿no? Del acero, y el comportamiento simplificado es algo así, ¿no? El primer tramo lineal y después tengo la, la plastificación, ¿no? Entonces, el criterio del diseño balanceado es que yo justamente estoy entrando a la fluencia de mi acero, que le conocemos como FY.
y tendré una deformación unitaria que corresponderá a esa fluencia. Entonces, cuando yo estoy en este punto y en el hormigón estoy en la parte, la deformación de rotura, yo estoy en este momento justamente de la falla balanceada. Es decir, que el acero está entrando en fluencia justamente en ese punto y el hormigón está ya en su deformación de rotura. Pero ¿qué pasa en este punto de la falla balanceada o cuando tenemos la cuantía balanceada? Que pues recién el acero está llegando a FY. Es decir, que no tenemos comportamiento dúctil en lo absoluto porque hasta mientras el hormigón ya llegó a su rotura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para inducir a un comportamiento dúctil? Es bajar el área de acero. Entonces, el código nos dice, de esta falla balanceada, bajemos el acero para que el acero ya pueda estar más allá de su deformación en la fluencia, en el punto de fluencia, ya pueda estar en su zona de plastificación. ¿Okay? Entonces, nos dice que sea el 50%, así nosotros calculamos la falla balanceada, en el que comúnmente decimos que la deformación unitaria de rotura del hormigón va a ser 0.003. Y pues esta relación, comúnmente, FY sobre ES, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto es justamente la deformación sería, ¿no? Deformación por cuando entra fluencia, ok, me dicen entre 0.0021 o 0.002, ¿no? Entonces, a partir de esto calculamos nosotros nuestro ρ balanceado, también que está en base a beta 1, que beta 1 va a depender del F'C del hormigón, ¿no? Si el F'C tenemos menor o igual a 280, va a ser 0.85. Si tenemos otro rango entre 280 y 560, vamos a tener que calcular en base a una expresión. Si tenemos mayor a 560 kilogramos por centímetro cuadrado, vamos a tener un beta 1 de 0.65. Es decir, que se va reduciendo en cuanto yo voy aumentando el F'C. Bueno, todo esto ustedes lo conocen, pero aquí lo importante es lo siguiente. ¿Qué pasa en puentes en los que yo tengo, tengo una configuración isostática, ¿no? Todas las especificaciones que se dan en la NEC, porque la NEC obviamente se basa en el ACI, están determinadas para que se formen articulaciones plásticas en los extremos de las vigas, en las edificaciones. Entonces, esa es la filosofía sismo resistente, ¿no? Que se formen estas rótulas plásticas y que se puedan redistribuir los momentos, que no exista una falla frágil, que los elementos puedan resistir, por ejemplo, el sismo, y que no se caigan, ¿no? Pero bueno, ahora más allá de que no se caigan, de que los edificios sigan funcionales y que haya que hacer reparaciones menores, ¿ok? Entonces, me dice que en el armado, para momento reversible y en niveles de ductilidad que permitan reducir la fuerza sísmica. Es decir, que si yo tengo alta ductilidad en mi edificación, yo reduzco la fuerza sísmica 8 veces, ¿sí? Recordemos que el factor R está relacionado bastante con la ductilidad de mi edificación. En vigas simplemente apoyadas, la única rótula plástica que se puede formar está ubicada cerca del centro de la luz. Ahora, las rótulas plásticas, recordemos que se forman en los puntos donde tenemos mayores momentos, ¿no? Porque tenemos mayor solicitación. En el caso de una viga simplemente apoyada, tenemos el momento mayor cerca del centro de la luz, cuando estamos hablando de cargas permanentes. Y recordemos que en cargas vivas, que es el caso de puentes,
Pues lo tenemos ligeramente a la izquierda, ligeramente a la derecha, dependiendo del sentido de circulación, pero en general está cerca de la luz, no es que está en un extremo, en el otro, no, está por ahí por el centro. ¿Qué pasa si se forma una rótula plástica en el centro de la luz de mi puente? Pues yo no tengo oportunidad de redistribuir a ningún otro elemento y en ese momento se me genera un mecanismo de falla y el puente colapsa. Entonces, el criterio que nosotros estamos aquí adoptando de que, pues bueno, vamos a tener ductilidad, pues no existe en los puentes de tipo isostático, porque no tenemos lugar a donde redistribuir el momento por la ductilidad. Entonces, aquí estaríamos hablando de un R de 2,5, 3, bien bajo, ¿no? Para reducir la fuerza sísmica. Entonces, ¿en qué me afecta esto? En que, pues, en la consideración que yo estoy haciendo aquí de la NEC, que me dice que el 50%, pues no va a ser tan válida y yo puedo adoptar un área de acero que no sea tan limitativa, que no sea el 50%, sino que sea tal vez un promedio entre el 50% que me dice para zonas sísmicas y el 0.0, bueno, sería el 75% de la cuantía balanceada, es decir, el 0.75 del rho balanceado, que me dice para zonas que no son sísmicas o que no se requiere ductilidad, me dice el código así. Entonces, pues si hago un promedio entre las dos, me da un poquito más del 60% que puede tener de cuantía máxima mi viga simplemente apoyada, ¿no? Entonces, porque simplemente, ya vamos a ver en el ejemplo justamente, que no nos va a pasar para cero máximo. Y no significa que esté mal, no, no necesitamos de utilidad, no hay dónde redistribuir el momento. Una vez que ha pasado la rótula plástica en el centro de nuestra viga, pues simplemente falló el puente. Ahora, en cuanto a cómo armamos nuestra sección, pues tenemos, como ya les dije, generalmente tendremos 3 capas de acero en nuestro puente, en nuestra viga, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí, ¿no? Nosotros tomamos el momento máximo que está cerca del centro, pero si yo tomo el momento máximo y armo toda la viga en su largo, pues hay partes en la viga en la que yo no necesito tanto acero porque no tengo ese mismo momento máximo constante en toda la longitud. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Es reducir el área de acero tomando una distancia de, por ejemplo, un quinto de la luz medida desde los apoyos y podemos tomar este momento aproximadamente como 2/3 del momento máximo, aproximadamente. Obviamente se puede hacer este cálculo muy rápido, ¿no? O sea, podemos hacer la simplificación, pero para qué hacerla si también podemos calcularla rápidamente. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para eliminar de las 3 capas, tal vez nos quedan 2 capas, ¿no? Al llegar a este punto que tenemos nosotros aquí. Eso simplemente, pues, también nos ayuda a economizar en el proyecto. Eh, y tenemos también el diseño de armadura de piel. En el diseño de armadura de piel nos dice el código que si nosotros tenemos caras laterales de vigas de más de 90 centímetros de altura, que es por lo general lo que pasa en puentes, tenemos vigas de altura de 1,40 m, 1,60 m, 1,80 m. Entonces, necesitamos armar a la sección, aparte del acero que tendrá aquí,
yo necesito poner también acero aquí, ¿no? En estas partes me dice el código que ponga este acero en la parte que está a tracción en la viga. Por ejemplo, tal vez mi dibujo está mal proporcionado, pero es solo para darles la idea. Por ejemplo, que aquí esté nuestro eje neutro, estamos de acuerdo que esta parte está a tracción, esta parte estará a compresión, ¿sí? Entonces me dice que va a haber una porción aquí de mi elemento que no estaría armada porque pues en nuestro diseño a flexión no nos sale ese acero. Pero ¿qué pasa si yo no le armo? Sabemos que el hormigón pasa por procesos de fisuración debido a las cargas, debido a, a las deformaciones por contracción, debido al flujo plástico. Y entonces nosotros de alguna manera tendríamos que coser, entre comillas, estas fisuras para que el espesor de la fisura no sea tan grande. Porque si tenemos el fisuramiento, que es totalmente normal en el hormigón, eh, si tenemos fisuras en cambio muy grandes, hay los agentes oxidantes entran por su casa y oxidan el acero, lo que no es bueno. Entonces, tenemos que tener esta armadura de piel, sobre todo en la zona de tracción. Ya vamos a ver en el ejercicio que es recomendable que también se pueda completar esto por temas constructivos, ¿no? Eso. Entonces, ¿cómo me dice el código que calcule a través de esta expresión que tenemos aquí? Esto es un extracto del código, pues está en inglés y con estas fórmulas que están en, me parece que es aquí está, ¿no? En pulgada cuadrada sobre pie, pero aquí nosotros vamos a tener nuestra ecuación ya está transformada a centímetros por metro, ¿sí? Listo. Bueno, eh, para la parte de cortante, nosotros tenemos que, esta es otra tablita, ¿no? No es la misma que nosotros teníamos para momento. Entonces, aquí tenemos cortante en vigas interiores. Entonces, aquí de igual manera tengo mi caso E, que está en la descripción de aquí, y yo tendré que aplicar este cortante, esta distribución, mediante estas fórmulas de aquí, que al contrario del momento, fijémonos que la única variable aquí es S, y S es la distancia entre vigas. Entonces, en base a este S, nosotros hacemos la distribución del cortante para hacer el diseño. Y también tendremos que cumplir con ciertos requisitos, como los que teníamos en momento. Para vigas exteriores tenemos otros, otra, otra expresión. No recuerdo si esto estaba para vigas en momento. No me acuerdo haber visto. Ah, sí, no les hablé, pero bueno, no les quiero confundir. Y volvamos acá. Ya. Entonces nosotros tenemos este factor para la distribución de cortante interior que está en base a la determinación de G interior. Entonces solamente tenemos que multiplicar ese G interior o sea, que encontramos para vigas interiores por un factor de afectación E al G de la viga interior. Y este factor E está en base a este DE, que es la distancia entre el eje de la viga exterior y el límite hasta donde yo puedo circular con el vehículo, ¿sí? Igual tenemos un rango de aplicabilidad para esta fórmula, ¿sí?
Lo mismo, la misma tablita va a estar para momento en vigas exteriores. Y es básicamente lo mismo, solamente que ya aplicando a la parte de momento. Las expresiones no son las mismas, pero eh, digamos que el procedimiento o el criterio que se ha seguido es el mismo. La anterior diapositiva me parece que me olvidé de borrar, esa no es. Ok. Entonces tenemos cómo hacer el diseño por corte, pues simplemente ya conocemos cómo hacer el diseño de nuestras vigas normales para cortante, en el que nosotros tenemos que calcular un esfuerzo que se genera sobre la viga en base a la solicitación que nosotros tenemos. ¿Ya? Y este phi, obviamente, esta vez ya no corresponde al de flexión, sino corresponde al de cortante. Entonces, sabemos que, obviamente, nuestra sección netamente de hormigón es capaz de resistir cortante. Entonces, veamos a través de este esfuerzo cuánto es capaz la sección netamente de hormigón de resistir. Y nos faltará una parte que tiene que resistir la sección y que la vamos a cubrir con estribos, ¿no? Con acero, con ramales. Entonces, ¿cuál va a ser ese espaciamiento? Va a estar en función, obviamente, del área del estribo por FY dividido para lo que yo necesito y lo que ya me proporciona el hormigón, multiplicado por el ancho de la viga. Entonces, más o menos, ¿cómo sería el armado de la viga? Pues sería la porción aquí en que yo tendré el mayor cortante en los extremos y al contrario de las edificaciones en la que nosotros tenemos cortante igual a 0 en la mitad, pues en el caso de puentes ya vimos con ustedes en SAP que no es el caso, ¿no? Tenemos valores de cortante que pueden ser importantes y podremos calcular, obviamente va a ser un cortante menor que el del apoyo, podemos calcularlo cuánto necesitamos en la zona central y van a ir tal vez con un mayor espaciamiento. Hay que hacer también una verificación del armado transversal mínimo con estas dos expresiones que también nos da el código. Y simple hasta ahí, ¿no? Y por último, hay que hacer un cálculo de deflexiones. Entonces, aquí hay que ver ciertos criterios, ¿no? Entonces, me dice, el cálculo de deflexiones de hormigón debe ser realizado considerando primero la fisuración correspondiente por flexión, ¿no? ¿Qué me dice el código? La NEC me dice que tome el 50% de la inercia teórica de la sección, es decir, la inercia agrietada, ¿no? Le conocemos así. ¿Por qué la tomamos? Porque el hormigón sabemos que no es bueno trabajando a tracción. Cuando llega el momento de agrietamiento de la sección, que es un momento normalmente bajo eh, para el hormigón, estoy hablando del hormigón, el hormigón se comienza a fisurar. Entonces, cuando el hormigón, una vez que ha pasado ese momento de agrietamiento, se fisura, entonces en ese momento la sección deja de trabajar efectivamente. O sea, toda la sección ya no trabaja, sino trabaja una porción de la sección a compresión. Antes, cuando recién estamos sometiendo al elemento a flexión, pues toda la sección, todo el hormigón está trabajando, incluso dando una pequeña resistencia a tracción. Una vez que se pasa ese momento, ya no da esa resistencia a tracción porque ya se fisuró. Entonces, ya la sección efectiva disminuye. Entonces, esa consideración me dice la ANEC que de toda la sección, la mitad va a trabajar, ¿no? Para brindar esa resistencia. Y el ACI me dice que el 35%. O sea, en el ACI le penalizamos más a ese agrietamiento que sufre el hormigón. Personalmente preferiría el 35%.
el módulo de elasticidad real de los materiales. Ahora, sabemos que el módulo de elasticidad del hormigón es una gran incertidumbre que seguimos teniendo porque hemos asumido, para simplificación de cálculos y tal, hemos asumido que el hormigón tiene un comportamiento lineal. Quiere decir que se cumple aquí la ley de Hooke, que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones unitarias a través de este módulo de elasticidad, lo cual no es tan cierto para el hormigón, ¿no? Se tiene ahí, al comienzo de la curva esfuerzo de deformación, tiene algo de linealidad, pero poca a poca. Entonces, aquí nosotros vamos a depender también de varios estudios que se han realizado. Si nosotros estamos en la costa o en la Amazonía, vamos a tener una mejor calidad de agregado que es triturado de río. Entonces podemos asumir un módulo de elasticidad que tiene que ver con el F'C, ¿no? Con la resistencia a compresión. Podemos tomar como 15.000 raíz de F'C. Y si estamos en la sierra, baja un poco la calidad del agregado y se tendrán valores entre 12.400 y 13.500 raíz de F'C. El código también, el ANEC nos da una expresión para calcularla que está en megapascales, me parece. Entonces, y ahí adicionalmente también nos da una expresión para calcular el módulo de elasticidad del hormigón en base al módulo de elasticidad del agregado. Entonces ahí va haciendo una correlación. Pero bueno, tampoco es que es una certeza al 100%, como les digo, el módulo de elasticidad. Se trata de representar lo mejor posible que se pueda el material, pero eso es lo que tenemos. Incluso hay investigaciones en universidades en las que se han determinado que el módulo de elasticidad es 10.000 por F'C, entonces mucho menor. Pero bueno, eso dependerá de cada proyecto y si podemos también realizar ensayos de los materiales que vamos a emplear. Ya, eso por un lado. Recordemos que las deflexiones dependen de la rigidez del elemento, ¿no? Entonces dependen del módulo de elasticidad y dependen de la inercia. Sabemos que las deflexiones, ustedes calculan las deflexiones, tienen su denominador aquí y tienen su numerador aquí y en el denominador tienen EI. Entonces, entre más pequeños sean estos valores, entre menor sea la calidad de mi hormigón, entre mayor agrietamiento le estoy poniendo, perdón, mayor agrietamiento sería, es decir, menor inercia de la sección, yo voy a tener mayores deflexiones, ¿sí? La deflexión por carga permanente deberá reflejar las deformaciones a largo plazo de los materiales. Es decir, que nosotros no tenemos únicamente las deflexiones que se producen por la aplicación de cargas instantáneas. Es decir, pasa un vehículo y se defleja, el vehículo pasó y la viga se regresa. O sea, puede pasar eso con cargas instantáneas, pero las cargas permanentes que actúan sobre el puente hacen que los elementos vayan deflejándose con el tiempo y podamos tener incluso deformaciones que superen el doble de las deformaciones instantáneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las deformaciones instantáneas son las que se producen cuando se aplica la carga. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, izamos un puente, ¿no? O lo construimos y está todavía con los andamios, eh, nosotros todavía no aplicamos ahí la carga. Entonces, digamos, quitamos todos los andamios y el puente tiene una deformación instantánea. Se fleja. Estoy exagerando, ¿no? Con las deformaciones. Y esta deformación, por ejemplo, puede ser unos
para poner el número 2 centímetros. Primero. Pero las cargas permanentes que están actuando en esta estructura hacen que después de unos 5 años, estas deformaciones sean incluso, pueden ser 4 centímetros. Entonces, en total, aprox, tengo una deformación total de 6 centímetros. Entonces, eso hay que cuidar también y hay que calcularlo. ¿Cuánto se va a deflejar mi puente debido a los efectos de las cargas permanentes o lo que se conoce como flujo plástico del hormigón? ¿Okay? La contraflecha deberá ser como mínimo. ¿Qué es la contraflecha? La contraflecha es en mi puente. Tendría normalmente un elemento así, pero yo en puentes tengo que dar una contraflecha a la estructura. ¿Sí? Esta es la contraflecha. ¿Sí? La contraflecha deberá ser como mínimo equivalente a las deformaciones a corto más largo plazo por cargas permanentes. Es decir, que por ejemplo, aquí en lo que yo he dibujado, como mínimo debe ser 6 centímetros esta contraflecha o que también se llama camber. Camber. ¿Ya? ¿Por qué lo hacemos? Más que el punto anterior, por manejo de factores psicológicos de los usuarios del puente y por la incertidumbre del valor exacto del módulo de elasticidad del hormigón y del valor estimado del flujo plástico. ¿Qué pasa en las edificaciones? Nosotros no tenemos luces tan grandes, ¿no? Tenemos luces de 5, 6 metros en nuestras estructuras, las edificaciones. Y pues es casi imperceptible a nuestro ojo y a lo que sentimos sobre las estructuras cuando caminamos sobre ellas, aquellas deformaciones, ¿no? Que se van produciendo con el tiempo. ¿Qué pasa en puentes? En puentes tenemos longitudes más grandes y al tener longitudes más grandes, esa percepción que nosotros tenemos de la deformación ya va siendo notoria. Entonces, incluso si tenemos 6, 8 centímetros de deformación, se nota bastante. ¿Y qué pasa? Que el usuario del puente pues, puede sentir una inseguridad cuando circula por ese puente porque pareciera que se va a caer por el efecto de esa deflexión. Entonces, es por eso que se debe también dar un camber a la estructura, teniendo en cuenta lo que se va a deformar esta estructura. Y para que me siga quedando con un camber, pues tendría que aplicar una contraflecha mayor que estos 6 centímetros que yo sé o que por lo menos he calculado aproximadamente que se va a deflejar. Entonces, aquí ustedes ven, esta es la reducción de la inercia por fisuración en el hormigón. Aquí me dice para vigas 0,35 a 6. ¿Y cómo determino las deformaciones que son dependientes del tiempo? Entonces, ¿qué me dice? Para miembros no preesforzados. Es decir, que aplica para hormigón armado. Utilizo esta fórmula que tenemos aquí, en donde me relaciona un factor que va a depender del tiempo. Y lo voy a dividir para 1 más 50 por ρ'R'. ρ' es la cuantía del acero que está a compresión. ¿Ya? Que también tiene que ver algo con el flujo plástico en el hormigón, porque de cierta manera ayuda a contrarrestar el efecto de las deformaciones en el hormigón. ¿Ya? Entonces, veamos la tablita que me dice la duración de la carga sostenida en meses. Entonces, yo puedo hacer mi cálculo y decir, bueno, yo voy a determinar cuánto se va a deformar en mi puente en 3 meses, ¿no? Entonces, en 3 meses yo utilizaré un factor de 1. Si quiero saberlo en 6 meses, de 1,2. De 12 meses, 1,4.
y de 6 meses o más de 2, ¿no? Es decir, que prácticamente yo le estoy aplicando el doble de la deformación instantánea, porque este factor lambda delta yo lo voy a tener que multiplicar por las deformaciones instantáneas y ahí obtengo un valor y a esas deformaciones diferidas las sumo a las instantáneas y tengo la deformación total. Es decir, que yo tengo ese 2 más 4 al final, que sumarán 6. Sí. Okay. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a comenzarlo, porque ya no alcanzamos. Pero vamos a diseñar las vigas de hormigón armado de un puente simplemente apoyado ubicado en la sierra. Es importante saber la ubicación de nuestro puente para así determinar también el recubrimiento necesario. El puente está constituido por 4 vigas de hormigón armado fundidas monolíticamente con una losa de tablero. El tren de cargas de diseño es del HL93, es decir, la carga repartida más el camión HS20. En este caso, porque tenemos un puente de 18 metros, ¿no? Aquí me dice. La distancia entre ejes es 270, L es 18 metros, el ancho del tablero es 10.10 metros. Aquí está en el gráfico, ¿no? Ese es el ancho total del tablero, 10.10 metros. Me dice el ancho de la viga, 40 centímetros, la altura, 1,60, es decir, todo esto, ¿no? 1,60. El espesor del tablero, 20 centímetros, F'C, 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Es preferible usar en puentes valores de F'C de 280, ¿no? 280 puede ser 310 por ahí, pese a que no estemos trabajando con hormigón preesforzado, pero más allá de lo que podamos tener en edificaciones, en puentes tenemos otros efectos, como el efecto del desgaste, ¿no? Del impacto de las cargas y sobre todo que cuando tenemos F'C de 280 vamos a tener menores espacios vacíos entre, entre las partículas, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a tener menores efectos de entrada del oxígeno al hormigón y que pueda dañarse pueda dañarse la armadura. ¿Ok? Entonces, recomendable 280. FY 4200. El puente tendrá 2 aceras de 1,20 m de ancho cada una. Entonces, acá a los lados, 1,20 m. Aquí me dice que tengo uno. Entonces, 1,20 m es por acá. Tener mi protección. 1,20 m por acá. Y ancho de calzada 760. Veamos si nos queda 760 para 2 carriles vehiculares de 360. Entonces, tengo 10,10. 10,10 menos 1,20 de cada lado, menos 2,40. Tengo 7,70. 7,70 para 2 carriles vehiculares de 360, si me alcanzan 2 ahí, más de 20 centímetros de protección de cada bordillo de acero. Ok. Ok. Listo. Entonces, pues, comencemos por hacer la determinación del factor y después pues, hacemos todos los numeritos aquí. Vamos sacando los parámetros que interesan. Aquí, ¿no?
O sea, yo necesito S, L, KG y TS, ¿no? Todos los tengo ya los datos menos KG hay que calcularlo, ¿sí? Y KG, como ya dijimos, es N por la inercia de esa porción de viga más el área de esa porción de viga por E al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos aquí primero esto va a ser en un momento, ¿no? Ahorita vamos a hacer el diseño de vigas. Pongamos flexión aquí. Ok. Entonces tenemos que este parámetro de rigidez longitudinal va a ser I, pongamos de la viga prima, ya, más el área de la viga prima por E G al cuadrado, ¿sí? Ya. Ahora, para determinar la inercia de esa porción, yo necesito base, altura y ya, ¿no? Entonces tengo B o BW que le podríamos denominar, me dice que tiene un ancho de 40 o 45, me decían. 40, ok. Tengo 40 centímetros, pero ojo que la tabla está en milímetros. 400 milímetros. Necesito H, pongámosle H'. Aquí tendremos unos 40 metros, ¿no? 140 centímetros, 1400 milímetros. Y no necesito nada más. Tengo N, que es la relación entre el E de la viga prima dividido para el E, módulo de elasticidad, del tablero. Como en este caso tenemos que tanto el tablero como la viga tienen el mismo material porque son fundidos monolíticamente, esta relación es 1. ¿Sí? Y tengo esta distancia EG. Entonces tengo, a ver, lo voy a dibujar aquí. Tengo esta distancia que era 20 y esta que es 140. Entonces la distancia eje va a ser entre la mitad de este y este, que sería 10 más 70, ¿no? Son 80 centímetros, que son 800 milímetros. ¿Sí? Y listo. Entonces KG va a ser igual a 1 por base, que es 400, por altura, 1400 al cubo, dividido para 12, ¿no? Que sería esta porción que está aquí. Más el área, que es 400 por 1400 por 800 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? Por favor, ayúdenme.
4.5 por 10 a la onceava. 10 a la 11. Y esto es milímetros a la cuarta, por favor. Por favor, ustedes comprueben que esto esté correcto, ¿no? Listo. Ahora sí tenemos todas las variables para hacer el cálculo. Y tenemos lo siguiente. Tenemos dos carriles. Por favor. Tenemos dos carriles. Entonces, tenemos que hacer la determinación de los dos factores G, ¿no? El uno que es 0,06. Entonces, veamos, para un carril. Esto, 4300. Así, ¿no? Entonces, veamos que este G es 0,06 más. S es la distancia entre ejes de vigas y que me decía en el ejercicio, me decía la separación de vigas es de 2,70, ¿no? Y como vemos aquí en el gráfico, 2,70 entre ejes. Entonces tengo 270 metros que son 2700, ¿no? Sobre 4300, 0,4, 2700. L era 18, ¿verdad? Sí, 18 metros. Entonces, 18.000, 0,3. KG es 4.5 por 10 a la 11. L, 18.000 por TS, que es 200 milímetros, 20 centímetros que tiene la altura del tablero, por 0.1. ¿Cuánto es esto? 1.58. 1.58 quiere decir que coge más del 100%, ¿seguro? Sí. 57. 1,57. Oh, 58, 58. 1.58. Qué raro. A ver, veamos la fórmula. Está bien. Es 0.4, 0.3 de T. Ay, perdón. El cubo. Aquí pongamos el cubo. 0.586. Ya, ahí. 58,6.
Ok. Listo. Entonces, nos olvidamos de un paso previo que era determinar si podíamos usar las fórmulas. Ya lo di por hecho. Pero, por ejemplo, el S tiene que ir entre 1100 y 4900, ¿no? Milímetros. Yo tengo un S de 2300 que está dentro del rango, entre 1100 y 4900. Tengo un TS que debería estar entre 110 y 300, yo tengo 200, ¿no? 20 centímetros. Tengo un L que debería estar entre 6000 y 73000. En este caso tenemos 18.000, 18 metros. Tengo número de vigas, tengo 4 exactamente en el ejercicio. Y tengo un G, el KG debe estar entre 4 por 10 a la 9 y 3 por 10 a la 12. Y el nuestro estaba en 4.5 por 10 a la 11. Entonces, estamos dentro, ¿no? O sea, aquí cuando acabamos de este paso, debíamos haber dicho cumplimos con requisitos, ¿no? Para utilizar las fórmulas. Listo. Bueno, lo vamos a dejar ahí y ya la siguiente clase continuamos, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No. Ok. Que tengan una buena noche. Hasta luego, ingeniero. Gracias, Inge. Luego. Hasta Hasta luego. luego.